Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Saludos, Radio Escuchas. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Veo, tu museo virtual por Bonita Radio. Hoy tenemos la grata compañía de una hacedora cultural de parte de Casa de las Américas de La Habana, Cuba, quien ha estado en los últimos 5 o 6 días, si no decir una semana, aquí en la Universidad de Puerto Rico, en el Centro de Estudios Avanzados. Hoy estuvo también en Radio Universidad en varios programas. Ha sido verdaderamente un banquetazo, un placer conocer a la profesora Zuleika Romay Guerra, quien nos visita directamente de La Habana, de Casa de las Américas. Buenos días, Zuleika, gracias por aceptar nuestra invitación. No, la agradecida soy yo. Me place mucho estar aquí y Qué poder bueno. hablar con los oyentes de Veo. Qué bueno. Vamos a hablar un buen rato con Zuleika. Y de igual forma nos acompaña en el trío el doctor Félix Joaquín Rivera, profesor de la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Estudios Generales del Departamento de Español, quien ha estado presente y ha estado asistiendo a las diversas charlas de la profesora Zuleika Romay. Y vamos a hacer un conversatorio de varios de los temas tratados, tanto en la charla como algunos que se nos ocurran. Saludos, profesor Rivera, por estar aquí, que nos acompañes en el día de hoy. Saludos, María Elba, saludos, Zuleika. Un placer compartir con ustedes esta tarde. Qué chévere. Aquí estamos, estas dos musas con el muso. Sí. Como decía muy bien Félix Joaquín, las dos musas con el muso. Y lo primero que yo hago en el programa de Veo, tu museo virtual, es preguntarle a nuestra invitada a qué se dedica, qué es lo que realiza, qué es lo que más le apasiona, para de ahí entonces poder arrancar y poder dialogar sobre tantos asuntos que nos unen, que nos atan, ¿verdad? Bueno, yo soy profesora e investigadora social, escritora como resultado, como consecuencia del ejercicio de esas dos profesiones. Y en los últimos años en Cuba he estado trabajando mucho en la investigación de cómo se manifiestan en Cuba las relaciones interraciales. A una buena parte de nuestra sociedad le preocupa el resurgimiento y la reproducción adaptativa de los prejuicios raciales, la existencia de solapadas y sutiles y no por eso menos ofensivas manifestaciones de discriminación racial. Y bueno, sobre eso he estado trabajando quizás en los últimos 10 años, investigando, escribiendo, impartiendo clases, participando en eventos y otras actividades. ¿Y esto ha sido parte dentro de tu función de Casa de las Américas o esto es anterior de haber entrado como directora del programa de afrodescendencia en Casa de las Américas? Bueno, en realidad no. Todo empezó como una preocupación personal. Yo además he hecho en diferentes momentos de mi vida estudios de comunicación y he trabajado como investigadora social en el campo de la comunicación. Y entonces en este tema tan evanescente a veces, tan raro en su manifestación práctica, que son los temas que tienen que ver con lo racial, preferí abordar mis estudios desde la subjetividad, desde los procesos de comunicación, en el que tantas veces los gestos y los silencios son más elocuentes que un discurso. Eso es así. Publiqué mi primer libro cuando estaba ocupando una responsabilidad estatal en Cuba. Era presidenta del Instituto Cubano del Libro, que es una institución de carácter nacional que se ocupa de las políticas editoriales y del estímulo a la lectura.
Y ya hace alrededor de 4 meses logré ser liberada de esa responsabilidad estatal que tuve durante 7 años y comencé a tiempo completo a dirigir el programa de estudios sobre Afroamérica en Casa de las Américas, que fue fundado en septiembre del año 2015, el programa. Eso me interesaba mucho que me lo indicaras, ¿verdad? Porque la fecha es importante. Es a partir del 2015 que surge como programa en Casa de las Américas, ¿verdad? Y eso anteriormente lo dirigía, o tú has estado en la dirección desde el 15. Bueno, antes no existía el programa de estudios y los temas que tienen que ver con la cuestión racial se atendían sobre todo desde el Centro de Estudios del Caribe. ¿Qué pasa? Que la diáspora africana en las Américas, si bien tuvo su mayor expansión, si bien tuvo su mayor realización, incluso desde el punto de vista del diálogo y de la transculturación en el Caribe, también afectó a América del Norte y del Sur. Y entonces no existía realmente una entidad, un núcleo, algún tipo de espacio institucionalizado en Casa de las Américas que se ocupara precisamente de la diáspora africana en las Américas y sus descendientes. Te pregunto entonces, ¿Casa de las Américas es una institución dentro del sistema gubernamental o es una institución paralela al sistema gubernamental? ¿Cómo lo debemos de entender? Bueno, Casa de las Américas es en realidad una institución paraestatal. Cuando digo esto, me refiero a que forma parte de la institucionalidad cubana, cumple y trata de ajustarse a las políticas del Estado cubano en el campo de la cultura, pero trabaja con un nivel de autonomía bastante notable. Yeah. A partir de una estructura horizontal donde hay áreas por manifestaciones artísticas, música, teatro, artes visuales, tiene una editorial, que es el Fondo Editorial Casa de las Américas, y en el cual los programas de estudio actúan un poco transversalmente, tratando determinadas temáticas que se supone que tengan salida, que tengan representación a través de las áreas. Es decir, que entonces la labor que se hace en Casa de las Américas incide dentro de las políticas públicas del Estado en términos generales. Parte de las investigaciones que se logran en Casa de las Américas, pues evidentemente provocan, no sé si entiendes Bueno, tiene una incidencia a partir del impacto en el público que asiste a las actividades. En Casa tiene un programa de actividades bastante notable durante todos los meses del año, no tiene receso ningún mes del año, y lo mismo puede presentar libros que proyectar un concierto, que inaugurar una exposición. Ahora, el público que asiste a las actividades de Casa de las Américas es mayoritariamente cubano. Sin embargo, el programa de actividades de la institución no está pensado para Cuba. Está pensado para los escritores y artistas de las Américas y el Caribe. Y la mayor parte de los eventos culturales que suceden ahí están asociados a manifestaciones culturales de diferentes países de América Latina y el Caribe, incluida Cuba. Pero aunque la audiencia que tú señalas, que es lógica, ¿verdad?, que es dirigida a los locales, Casa de las Américas tiene un impacto internacional, es súper reconocida a nivel internacional por sus libros, sus actividades, las reuniones internacionales en distintas temáticas, ¿verdad? Sí, tiene impacto porque convoca eventos internacionales de mucha importancia. Sí. El Premio Casa de las Américas, que es un evento emblemático en el ámbito de la literatura, pero tiene un premio de musicología, que es uno de los más codiciados de la América Latina, porque es un premio a la composición que se da en medio de una gran jornada de presentaciones artísticas de diferentes agrupaciones musicales de América Latina. Tiene también un fondo, para ti que eres especialista en arte, tiene un fondo de artes visuales envidiable. Casi todos los grandes artistas de la América Latina y el Caribe alguna vez han donado alguna obra a la casa. Tiene unos fondos millonarios que se preservan ahí con mucho rigor, con mucho amor. Y entonces, desde ese punto de vista, es que yo creo que se visibiliza el trabajo de la institución. Y sobre todo porque todos los escritores y artistas
que de una forma u otra participan en alguna actividad, participan de su programa, se hacen eco después de lo que vieron en esa institución y de las relaciones que dejaron establecidas en la institución. Eso es porque yo he visto una cantidad de premios internacionales, ¿verdad? Tuvimos a Juan Flores con el libro de Afrolatino, que estaba justamente en el proceso de traducir al español. Hay otra cosa también, para pasarle la palabra al doctor, otra de las cosas que me apasiona cada vez que lo dices, ¿verdad? Porque es que me identifico tanto con México y es donde yo más he escuchado la palabra Afroamérica. Muchos países como el nuestro, ¿verdad? No se acostumbra a llamar así Afroamérica o le llaman de la negritud o ahora con el decenio afrodescendiente, pero hay una claridad, ¿verdad?, de localizar estos seres que llegaron, esta diáspora africana que llegó esclavizada y obligada, ¿verdad?, a las Américas y cómo se constituyó, cómo se realizó, cómo han sido sus días, sus meses, sus años y sus siglos en las Américas, y es bien interesante porque es en todas las Américas, no es esa mirada única de Estados Unidos, ¿verdad?, que ellos se tomaron disque prestado, pero asumieron como dueños del término afroamericano, y tú dices, pero afroamericana soy yo. Somos todos. Y somos todos, ¿verdad? Entonces cuando visito México también se usa Afroamérica, en México le añaden Afro-Indoamérica. Claro. ¿Verdad? Porque también eso es bien importante, pero cada nación dentro de América Latina, es decir, que estamos insertos. Y entonces, ¿cuáles son las labores de este programa de Afroamérica? Promover la investigación, promover actividades musicales, promover actividades plásticas. ¿Nos puedes decir algo? Sí, por ahí va la cosa. O sea, Afroamérica entendida como un territorio intangible, con fronteras invisibles, pero que se caracteriza por el impacto que la diáspora africana tuvo en la reconstrucción de esas naciones y de esas comunidades nacionales que hoy se extienden desde bien al norte hasta la Patagonia. La función del programa es estimular la creación artística y literaria, es promover las investigaciones asociadas a la diáspora africana en las Américas y sus consecuencias económicas, políticas, culturales, sociales, y es como un espacio de participación en el que cualquier institución intelectual, artista, estudiante, profesor que tenga un proyecto será siempre bien acogido y será siempre respaldado y apoyado en la medida de nuestras posibilidades para que el proyecto salga adelante. Es también un espacio de confraternización. Precisamente mi visita a Puerto Rico tiene más que ver con las conferencias y charlas que he sostenido y en la cual me he sentido muy bien, con el interés que tenemos en la casa de que nuestro sistema de relaciones con instituciones, con movimientos sociales, con intelectuales y artistas incluya a Puerto Rico. Magnífico, nosotros necesitamos esa visibilidad, ¿verdad? Por la propia condición política que padecemos, que es casi como si fuera un cáncer que nos corroe. Necesitamos y agradecemos ese sentido de solidaridad con Puerto Rico. Se me ocurre, y creo que en parte de las conferencias que has llevado a cabo aquí en Puerto Rico, y mucha gente se ha quedado así como en la nube, preguntarte, ¿hay racismo en Cuba? Sí, hay racismo. Hay un racismo vergonzante, a mi modo de ver, que trata de pasar inadvertido a partir de la sutileza, del doble sentido de la simulación social. Es un tema que no resolvimos en la Revolución, a pesar de los radicales que fueron las medidas de los primeros años de la Revolución. Yo a veces, para explicarle a mis alumnos en qué momento estamos, yo le digo, la Revolución Cubana derribó los muros, derribó las fortalezas que legalizaban el racismo, pero no hemos terminado de recoger los escombros. Y cuando hablo de los escombros me refiero a la conciencia de las personas, a los sentimientos de las personas, a la manera en que las personas perciben a los otros. Y en Cuba hay todavía hoy una mirada inferiorizante hacia las mujeres, pese a todo lo que hemos logrado las mujeres, y hacia las personas que evidentemente descendemos de africanos.
tanto, sí hay prejuicios raciales, sí hay ideología racista y sí hay intentos, a veces no tan sutiles, de ejercer la discriminación contra las personas en función de esa cualidad. Perfecto, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Regresamos a tu programa Veo, tu museo virtual por Bonita Radio. En este momento nos acompaña el doctor Rivera, la profesora Zuleika Romay Guerra, quien es directora del programa Afroamérica de Casa Las Américas. Creo que el doctor Rivera le tiene una pregunta y quisiera que entráramos en calor respecto a este tema, ¿verdad? La raza, el racismo, cómo podemos ir eliminando, ir erradicando y cómo está la situación en Cuba al respecto. Doctor. Sí, definitivamente el racismo, como cualquier prejuicio a la potencia individual, es una actitud que debe de erradicarse, especialmente cuando hemos presenciado en América pues el surgimiento de un modelo, de un proyecto como el de la Revolución Cubana que intentó pues erradicar o construir mejor lo que se llamó en aquel entonces el hombre nuevo, ¿no? Entonces es un proyecto que no caduca, aunque y sería harina de otro costal, aunque tuvo unas aplicaciones un tanto dogmáticas y bastante mutilantes y coercitivas, sí. Inclusive me atreví a mencionarlo, porque el mencionarlo es como, es como resucitar un mal recuerdo, porque llegó a convertirse en eso. Pero la conciencia despierta, la reflexión ayudan a uno a sobreponer unas antipatías y que se queden unas asociaciones dañinas ahí en la percepción, ¿verdad? Entonces, mientras las escuchaba ustedes, me di cuenta de que que se trata en América primeramente de una labor de traducción. Es decir, ¿cómo es que se vive allá? ¿Cómo es que se vive acá? ¿Cómo es que se traduce como ustedes viven? Y entonces la labor inclusive de este programa sería una labor de traducción, ¿verdad? Unos países tan cercanos y a la misma vez tan necesitados de ir reconociéndose. Bueno, sí, ¿verdad? Entonces, siguiendo ahí con el pensamiento, me fijé en que la profesora Romay Guerra mencionó que ella se involucra en el estudio y en la descodificación del racismo en su país natal, porque hay un resurgimiento. ¿Resurgimiento de qué modo? Me llama la atención. ¿Cómo
¿cómo logra aparentemente desvanecerse y luego presentarse? Bueno, las primeras medidas que la revolución tomó fueron muy radicales. Se acabó la segregación espacial en la vivienda, se acabó la segregación en las escuelas, se abrieron los clubes de la burguesía, se desprivatizaron las playas y los lugares de recreo. Eso es social, económico. Se le dio acceso a todo el mundo a la educación y a la cultura y a la salud de forma gratuita. Y con la huida de la burguesía y la nacionalización de la propiedad de la burguesía, pues también todas estas clases preteridas, desempleadas, depauperadas, tuvieron la posibilidad de acceder a un empleo digno, tener un salario digno y poder empezar a construir una nueva manera de vivir. La sociedad cubana durante sus primeros 30 años se caracterizó por ser bastante horizontal. Había incluso en términos cuantitativos una diferencia salarial bastante pequeña entre un profesional y un obrero, o entre un dirigente y un técnico. Al no haber segregación en el espacio, al no haber privatización de los espacios, pues la gente tenía condiciones de existencia bastante similares. Si además de eso partimos de que es una sociedad que predica la igualdad, que predica la justicia social, que incluso es capaz de cometer excesos con tal de garantizar esa pureza social, que puede ser incluso actuar como una sociedad coercitiva y autoritaria para llevar por las malas buen camino a los que considera que se han desviado, se podrán imaginar que tener manifestaciones racistas en público era una cosa bastante peligrosa, porque una sociedad que estaba negando totalmente la posibilidad de que eso fuera normal. Y entonces el que tenía prejuicios se quedó callado, disimuló, hizo como que se había reeducado y el ambiente social, la manera de funcionar la sociedad, no ponía tan de relieve la existencia de los prejuicios raciales. De todas maneras, yo en mi primer libro juego con esa idea. Mantengo al lector en ascuas sin saber por qué el libro se llama Elogio de la Altea hasta la página 169. Y en la página 169 explico que una altea es una confitura cubierta de chocolate y digo que en la escuela, en los años 70, cuando se decía que el racismo había sido eliminado, a mí me decían mis compañeritos que yo era negra por fuera y blanca por dentro. Claro. Eso es una evidente percepción racista de cuál es el comportamiento de las personas negras y de cuáles son las posibilidades y de las personas naturalizada, ¿no? negras. Y naturalizada porque para aquel entonces no era lo mismo utilizar un comentario oprobioso que decir altea. Entonces, estaba naturalizado. Pero cuando, me imagino que después te dabas cuenta, adiós. No, yo reconocía, al principio a mí me gustaba y todo aquello. Claro. Yo me sentía especial. Yo, bueno, los demás negros no son como yo. Exacto. O sea, eres única. Yo era una negra de otro mundo. Tuvo que pasar un tiempo, unas lecturas, unos razonamientos, una autoconciencia, para que yo dijera, bueno, si yo permito, ¿qué es lo que siempre hace el poder dominante? El poder dominante escoge 4 o 5 personas del grupo inferiorizado, los convierte en excepción y con eso confirma la regla. Sí. Y fue el momento en que yo dije, bueno, si a mí me asumen como excepción y yo lo permito, estoy contribuyendo a que confirmen la regla, que es que los negros no son como yo. Que me gusta leer, que me gusta el ballet, que me gusta el teatro, que tengo capacidad de apreciación de las artes. Sí, porque lo negro es salvaje, ¿no? Claro, primitivo. Era muy racista aquello, lo que pasa es que no se notaba. Sí, sí. Llega la crisis económica de finales de los 80, empieza la sociedad a funcionar con mucha menos igualdad social. Las personas blancas de origen burgués tenían familiares que le mandaran remesas del exterior. Las personas blancas de origen burgués tenían un patrimonio material que explotar, o por lo menos que rentabilizar en operaciones de compraventa. La gente tenía autos, tenía grandes casas, tenía joyas, tenía obras de arte. Entonces, el que tuvo algún salvavidas empezó a rebasar con relativa facilidad la fase más álgida de la crisis. Los que no tuvieron eso, que eran la mayoría, empezaron a retroceder, porque las condiciones de vida en Cuba se endurecieron tremendamente y el salario perdió casi 15 veces su valor con relación al año 89, que hoy la gente lo pone como el año más esplendoroso que tuvo la Revolución Cubana. Y dentro de esa mayoría, que están desposeídos de patrimonios materiales y que viven solo de su fuerza de trabajo, también los negros y mestizos están más representados que en el conjunto de la población. De modo que esas familias empezaron a sentirse toda la crudeza
del llamado periodo especial. Aquí se dice justamente en ese periodo que la gran mayoría de los cubanos que llegaron eran blancos. ¿Y dónde están los negros? ¿Y por qué los negros no salían de Cuba en los años 70, 80, 90, verdad? O sea, que también ese cuestionamiento por se Mariel hacía. ya empezaron a salir más gente más visiblemente de piel oscura por el Mariel, pero sí. Sí, antes de eso, lo que llegaba a Puerto Rico no tenía la piel oscura. Bueno, sí, claro. Las oleadas de los primeros 20 años son de personas que se van porque están inconformes con el sistema político y porque alegan. Hoy me estaba haciendo Lester el chiste de que aquí a esa gente le decían yo tenía. Todo el mundo llegaba contando las propiedades que los Castro le habían expropiado. Todos dejaron, Fidel se los quitó todo. Y entonces venían, bueno, sí. pero claro, fíjate, venían los dueños de los negocios, Sí. pero venían los trabajadores de confianza. Sí. Venían los especialistas de alta calificación que trabajaban en las sucursales de las empresas norteamericanas. Algunos Toda profesionales. esa gente se sintió afectada. Las maestras cubanas eran famosísimas. Cuba entre el año 59 y el año 65 perdió 3.000 de los 6.000 médicos que tenía. Wow. Y entonces, evidentemente, ya en los 80, cuando esa desigualdad se reinstala, la desigualdad es el caldo de cultivo para todos los prejuicios. Claro. Y entonces hubo gente que empezó a no darle pena a hacer un chiste sobre negro, o a considerar que la gente de los barrios populares todos eran unos ladrones, o a considerar que las mujeres negras no son bellas porque si tienen el pelo en la nariz. Y hubo gente que antes tenía que ocultarse o que tenía que quedarse dentro de su casa para hacer ese tipo de comentarios, que se sintió que la situación social le estaba dando la posibilidad de sentirse superior a los demás. Y entonces fue el momento en que nos dimos cuenta que el problema nunca fue resuelto. Ahí el resurgimiento. Claro. Y esto es divino, ¿verdad? Porque hay una toma de conciencia de unos problemas que hay que tomar acción, cosa que no sucede en la colonia. Aquí se sigue tapando, se sigue escondiendo y sigue participando de ese famoso silencio. Aquí se ha hablado mucho del mestizaje, ¿verdad? Cierto o falso, se habla mucho del mestizaje, pero no se habla de la afrodescendencia. Nosotros con la experiencia que tuvimos en 2015 fue cuesta arriba y hasta con muchos codazos y con mucha indiferencia realizar un congreso. Y mucho silencio. Mucho silencio. La prensa oficial en ningún momento nos tomó en consideración. Así que ya estamos preparados para el segundo congreso que sabemos, ya hemos identificado, ¿verdad? Así que parte de la labor del programa es justamente ir elaborando esa toma de conciencia, irla configurando, irla entendiendo, irla trabajando. Aquí el dueño del local nos está diciendo que hagamos una pausa. ¿Qué dueño yo creo que él en realidad es el dueño del tiempo. El dueño del tiempo definitivamente nos ordena, Sixto Ortiz, que nos callemos y que salgamos un rato. Próximamente regresamos. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti.
es que tú me sacas lo mejor de mí. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Richtofen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico ¡Lo banano! ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... ¡Me, Mario! My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Regresamos a tu programa Veo, tu museo virtual por Bonita Radio. Hoy nos acompaña el doctor Félix Joaquín Rivera y la profesora Zuleika Romay Guerra de nada más y nada menos de la hermana República de Cuba, con quien estamos dialogando. Tenemos una conversación bien chula, llevamos varios días en esta conversación respecto a raza, racismo, la situación de Cuba, y así vamos trabajando como una comparación entre dos islas, lo que ha logrado o está en proceso de lograr allá en Cuba y todo el trabajo que tenemos aquí en Puerto Rico, que es monumental. Creo que el doctor Rivera tenía una pregunta para la profesora. Una pregunta así, estoy medio filósofo esta tarde y tiene que ver así con la vida en común. Es un hecho ya dado de que la vida en común se hace cada vez más difícil, especialmente por estas zonas tan influenciadas por el neoliberalismo y el capitalismo. Y entonces se me ocurrió preguntarle a Zuleika cómo se experimenta esa vida en común difícil en Cuba. Bueno, Cuba está sometida a esos modelos de comportamiento y a esos paradigmas de éxito que exaltan el consumismo y el individualismo. Uh-huh. Hoy ya uno percibe diferencias bastante notables entre la manera en que asumen su relación con la familia, con la sociedad, que fijan sus metas de vida, los que tienen menos de 30, 40 años y los que tienen más. ¿Por qué? Como bien dice el proverbio, las personas se parecen más a su época que a sus padres. Yo la ventaja la veo en que Cuba tiene diseñado un sistema que está pensado desde lo colectivo, no solo por la manera en que están construidas las asociaciones, las organizaciones, sino por la propia forma en que funcionan las relaciones sociales. O sea, allí tú le puedes tocar la puerta al vecino de enfrente para decirle, oye, tienes un olor, tú me puedes dar un poquito de café, o a mí me hace falta una pinza, que estoy haciendo un trabajo en la casa y la mía no funciona. O sea, la gente tiene una predisposición a la cooperación y al diálogo con el que está al lado, que eso no lo ha quebrado ni el consumismo, ni los paradigmas de la industria cultural, y ni siquiera la desigualdad social. Una de las imágenes más bellas que puede haber en una Cuba asolada por un ciclón, que son imágenes pavorosas, ¿no? Imagínate ese mar embravecido, el viento de no se sabe cuántos kilómetros por hora. Y sin embargo, tú enseguida ves el movimiento de los vecinos que quizás no viven en una casa muy segura, que se van a vivir a la casa de otro mientras dura la tempestad, y tú dices, bueno, ¿y esto? Bueno, esa solidaridad es la que la sociedad cubana tiene que tratar de que siga funcionando bajo cualquier circunstancia, porque es el único antídoto contra esa convivencia cada vez más difícil que caracteriza a las sociedades de nuestros días. Sí. Sí, y es paradójico el hecho de que está muy de moda la imagen retórica de la red. Hay una red, pero una red que funciona en otro espacio, que es el espacio de la computadora, lo que le llaman el ciberespacio. Pero entonces en el espacio social lo que hay es un deterioro de las relaciones, ¿no? Así te está pegando el acento. Sí, porque la gente va renunciando. O sea, las personas no vamos a renunciar a socializar porque es parte de nuestra naturaleza humana. Pero la gente le va perdiendo el valor, va desvalorizando el contacto humano. Sí. En mirarnos los ojos, en tocarnos las manos, en estar en una habitación respirando el mismo aire, aunque a lo mejor tú tengas una gripe y me la pegues. Sí. O sea, esta modernidad hipertecnológica desvaloriza el contacto humano, no la comunicación, pero sí el contacto. Lo que quiere decir entonces, Zuleika, que las relaciones interraciales, entre parejas y todo eso, en Cuba, dentro de su contexto, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico,
son tirantes, ¿verdad? Hay grandes diferencias, aunque estamos en otro periodo, en otra época, como bien tú señalas. Es normal la interracialidad en estos momentos. Y cuando digo normal, no quiere decir que ande bien ni nada parecido. Pero, por ejemplo, aquí se ha hablado hasta los otros días que el hombre negro prefiere una mujer rubia y siempre está detrás de la mujer rubia está detrás del negro, que es bien improbable entre las parejas de la mismo color, por los mismos esquemas de siglos y siglos, en donde se dice hay que adelantar la raza, no te puedes casar con otra negra porque eso sería retrasarlo. Estoy hablando desde lo cotidiano, lo diario, lo normal, ¿verdad? Lo que anda en nuestras cabezas, anda en nuestras familias, ¿verdad? Que lo vemos a cada rato, ya no como académica, sino en diario vivir, esas relaciones interraciales que aquí son casi del diario. No, yo creo que en eso, porque si bien es verdad que la diferencia y la desigualdad social alimentan el prejuicio, también es verdad que la manera en que los jóvenes asumen las relaciones de pareja se contrapone a eso. O sea, en Cuba ahora hay más parejas interraciales que nunca antes, porque los padres, que somos quizás la gente de mi generación, somos más permisivos, estamos menos anclados por ese tipo de prejuicios que la generación de los abuelos. Yo, por ejemplo, tengo varias familiares, hembras y varones, que tienen parejas de color más claro. Y yo recuerdo que cuando yo era joven y una pareja birracial se paseaba por la calle, siempre había mucha gente que volvían la vista y miraban. Porque aquello era una rareza. Bueno, pero hoy nadie se entretiene en eso porque tendría que pasarse el día dándole vueltas a la cabeza. O sea, uno nota que la situación... Porque ¿qué pasa? Que el prejuicio se enquista, sobre todo a nivel cultural, a nivel instintivo, en lo que tú crees que el otro es y en lo que el otro puede pasar. Y respecto a los sexos, no olvidemos que el racismo, tanto el que se ejerce contra las personas negras, como puede suceder con las personas asiáticas o con los llamados orientales, las personas árabes, siempre jugó mucho la psicología del europeo conquistador, reprimido por la religión católica, siempre jugó mucho con el sexo de la otra o del otro. Y siempre construyó muchas fantasías sobre el sexo de la otra y del otro. Exacto. Y esas fantasías se han ido transmitiendo a lo largo de siglos y todavía hoy hay quien cree que los hombres negros tienen los genitales más desarrollados, que las mujeres negras son más ardientes. Bueno, en una operación de galanteo y de conquista, pues es lógico que esa mitología funciona todavía. Claro. Lo que pasa es que a mí me parece que no tiene el mismo carácter que hace 50 años. Pero bueno, la mitología funciona porque está culturalmente incorporada, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, como bien señalan, las generaciones cooperan a esa emancipación, a esa ruptura y va dándole cabida, ¿verdad?, a eso. Yo tengo un amigo que se frustró y dejó de ir a fiestas y actividades bailables. ¿Por qué? Porque es un negro retinto, Ajá. pero no sabe bailar absolutamente nada. Nosotros incluso para reírnos de él no decimos que él es patón, que es como se le dice en Cuba a los que no bailan, sino que es sordo. No logra conectar los oídos con los pies. Y dejó de ir a actividades. Le dije, ¿por qué? Dice, porque cada vez que digo que no sé bailar me dicen que tú no sabes bailar, porque se presupone que todos los negros somos bailadores, lo cual no tiene por qué ser cierto. No. Y entonces él, para no sentirse incómodo, dice que no va a ningún lugar donde la gente baile, porque lo miran como si fuera una rareza. Un negro que no sabe bailar. Eso es así. A mí me han preguntado cómo es posible que yo no sea espiritista, ¿verdad? Yo debo de saber del espiritismo por el mero hecho de ser negra. Así que en última instancia lo que hay que hacer es trabajar, luchar, seguir encaminado. Hay mucha labor, tanto en Cuba, dentro de su condición y su revolución, y nosotros desde la colonia estamos no tan solo más oprimidos, se nos dificulta, porque aquí hay una negación absoluta. Claro. O sea, aquí en Puerto Rico, y es parte de lo que yo estoy construyendo, que te estaba un consentimiento absoluto. Sí, que es el otro polo de la negación absoluta. Claro, yo creo que aquí hay muchos aquí se sabe, o sea, porque no vamos a menospreciar, es un consentimiento absoluto. Consentido.
No sin es sentido, una sino negociación consentida. Y eso así. y lo que pasa es que antes daba vergüenza. Ya se proclama. Claro. Lo están proclamando Aquí la prensa. ahora mismo con el próximo plebiscito. Es consentidamente quiero la colonia. ¿Y por qué? ¿Cuál es el lema? Porque valoro mi ciudadanía, como dicen aquí, americana, que es la estadounidense, ¿no? Yo he tenido muchos maltratos cuando uso la ciudadanía, el pasaporte. He recibido maltratos. Me lo han negado. ¿Cuál de ellos? Bueno, la ciudadanía estadounidense, una vez yo fui a la embajada de Estados Unidos en México y me dijeron que no me reconocían. Y yo dije, yo que juraba que como decía la María Calderón, el puertorriqueño atesora la ciudadanía puertorriqueña. Yo fui con esa carga que yo atesoraba la ciudadanía. Y cuando llego allí, me dicen, nosotros no reconocemos el Estado Libre Asociado. Qué canto de paz ¿verdad? Qué canto de paz me llevé. Y fue sumamente fuerte porque se me salieron las lágrimas y todo. Y como el Chavo del 8, ¿quién podrá defenderme? No tuve defensa, no podía ir a otra embajada. Una cosa de película, ¿verdad? Pero es como tú dices, el racismo es consentido. Tú abres las páginas del periódico y no aparece, el tema negro aparece en criminalidad. Sí. Sí, es muy en interesante. pobreza. ¿Verdad? Es una cosa dolorosa. Porque son maneras de alimentar el estereotipo. Sí. O sea, sí. todo eso que parece casual, que parece inocuo, no. Todo eso contribuye a alimentar el estereotipo, a legitimarlo y hacer que se convierta, como decías tú, en lo natural, lo normal. Sí, es difícil y de igual forma, mira, estaban comentando en estos días, Zuleika, en la televisión, en el proceso de adopción. Llegan los futuros padres a buscar un niño, una niña para adopción y se quedan atrás sin tener la posibilidad de ser adoptados. Los niños negros. Claro. Nadie quiere adoptar un niño negro. Nadie quiere adoptar una niña negra. Así que esos tienen que seguir caminando de casa en casa con un futuro incierto porque no los padres que llegan, de donde lleguen, no es su marca, no es su estereotipo. No y es la lo que están justificación buscando. es que el niño no se va a sentir bien porque evidentemente nosotros no somos los padres. Y como nosotros no podemos simular ser los padres porque el niño es distinto, el niño no se va a sentir bien. No, los que no se sienten bien con un hijo negro son ellos. Y siguiendo la línea de Zuleika, exacto, de la mitología, lo negro también es otra mitología. Claro. Lo negro es una construcción mitológica en la humanidad. Sí. Así es que todas esas cargas, superar todas esas cargas, pues es lo que implica una liberación, justamente, una liberación de una ignorancia por medio de una mente despierta. Yo creo que necesitamos mucho capacitar nuestras mentes para que sean más ágiles, más vivaces, que puedan percibir con mayor claridad y con menos rémora. Sí, pero fíjate, a diferencia de lo que ha señalado la profesora Romay, es que ellos tienen una institución que es admirable, que es Casa de las Américas, donde la audiencia es netamente, principalmente cubana, de distintas clases sociales, que se allegan al espacio para poder entonces hablar de estos temas. Yo quisiera nombrar, al menos que sea un centro en Loíza, ¿verdad? Pero yo quisiera nombrar en Puerto Rico, en donde haya, o en Guayama, ¿verdad? Sectores ya específicos, donde justamente se pueda determinar y marcar. Por ejemplo, habíamos hablado en una de las conferencias, en el caso de las artes en Puerto Rico, muchos de nuestros productores y hacedores de las artes salieron de comunidades pobres. Ajá. Pero entonces, esas comunidades pobres no reciben el insumo de esos artistas porque no regresa la información de la gloria de esos artistas que llegaron a grandes lugares, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, y tú vas a las comunidades de esos artistas y nadie sabe de ellos. No. Entonces no hay una vuelta a la comunidad para que la comunidad entonces pueda conjuntar y ver qué es lo que produce, cuán rica es su producción, etcétera. Y es una lástima, porque fíjate, las comunidades que originan un gran artista, un gran deportista,
una figura que es orgullo para el país, nunca olvidan que esa persona nació allí. Exacto. Y a cualquiera que llega de visita le dice, en este barrio nació, en esa casa vivió. Exacto. Es una lástima que haya gente que no regrese, porque eso se incorpora al sentimiento de orgullo y alimenta la autoestima de los pobladores del lugar. Definitivamente, y se convierte en un ente de cohesionador social del barrio. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación. Químicos. Basura. Plásticos. Humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Fonografías de un país. Solo los muertos han visto el final de la guerra. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Regresamos a tu programa Veo, tu museo virtual por Bonita Radio, y en los controles técnicos nuestro gran compañero Sixto Ortiz. Regresamos con la profesora Zuleika Román y el doctor Rivera. Les adelanto que está muy complacida y todos los aquí en Bonita Radio estamos bien contentos de tenerlos aquí. Román me había dicho, correcto, ¿verdad, Román? Sí, en español, Romay. ¿Y cómo es en francés? No sé. Okay. Cada vez que me dicen Romay me quedo así. Cuando lo anglican. Exacto. Que tú formas parte de la Asamblea Nacional. Y yo quisiera que nos explicaras cuál ha sido ese proceso, porque es tan distinto, de verdad que ustedes están en un proceso tan distinto al nuestro, que esto hay que explicarlo para entenderlo. Claro que sí. Y felicitarlos también, si fuese el caso, ¿verdad? Eres parte de la Asamblea Nacional. ¿Y qué te llevó a eso? ¿Quiénes te llevaron a eso? Bueno, la Asamblea Nacional del Poder Popular es el nombre que recibe el Parlamento en Cuba. Un parlamento que, bueno, se supone que el año que viene, cuando se haga la reforma constitucional, me imagino que una de las cosas que hagamos es reducirlo un poco, porque es demasiado grande. Es un parlamento de 600 miembros. Wow. Para una isla que tiene 11 millones de habitantes, pero supongo que en el momento en que se estableció, en el año 76 del pasado siglo, se creó grande buscando que estuvieran representados todos los sectores y grupos de la sociedad cubana. Es un parlamento donde hay personas de todas las provincias del país, en cantidades proporcionales a la población de cada una de las provincias, que son 15, y el municipio especial Isla de la Juventud. Es un parlamento donde hay personas de todos los niveles sociales, donde puede haber un campesino que cultiva café en la montaña, un obrero de una industria en una gran ciudad y un científico, que ya es una profesión un poco más elitista, más especializada. En el Parlamento hay un 49% de mujeres y hay un 38% de negros y mestizos, que estamos en proporciones
bastante parecidas a las de la población. Y el proceso de nominación al Parlamento de Cuba es social. O sea, el partido no nomina, el gobierno no nomina, nominan las organizaciones sociales, las estudiantiles, los sindicatos, fundamentalmente. En mi caso, como trabajaba en ese momento en el Instituto Cubano del Libro, que es una institución cultural de carácter nacional, fui nominada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. Sí existe a nivel del Estado, del órgano superior del Consejo de Estado, una comisión de candidatura que recibe todas las propuestas del país, de las organizaciones sociales del país, y tratando de garantizar esa representatividad de profesiones, de lugares de origen, de género, de edades, de colores de piel, entonces hace una propuesta que los ciudadanos eligen de forma directa por distritos. O sea, Cuba tiene 169 municipios. Es un país organizado por municipios, pero a los efectos de la elección del Parlamento se integran en cada municipio varios distritos. Pueden ser 2, 3, 4 si es un municipio muy poblado. Y entonces hay un distrito que puede ser una población de 100.000, de 80.000, de 50.000 personas, elige directamente a los diputados que van a representar a ese municipio. En mi caso, fui electa por el municipio de Habana Vieja, que es donde está el centro histórico de La Habana. Exacto. Somos 4 los diputados de La Habana Vieja. De La Habana Vieja. ¿Y tienen alguna paga? ¿Se les paga dieta o eso es parte del trabajo nacional? Una de las mejores y peores cosas de ese Parlamento es que los diputados no somos profesionales. O sea, estamos en el Parlamento representando a un sector, a un grupo etario, a un género, a un color de piel, pero actuamos básicamente en nuestros centros de trabajo o de estudio. Ya. El Parlamento se constituye 2 veces al año, alrededor de una semana dura cada una de las sesiones. El Parlamento está ordenado a su vez por comisiones permanentes, que son las que trabajan durante todo el año, enviando a los diputados a distintos territorios a labores de fiscalización. Yo pertenezco a la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Tecnología y Medio Ambiente. Y en función, en esa condición de diputada, en el año voy a provincias alrededor de 3, 4 veces, a diferentes provincias del país, a fiscalizar determinados asuntos, que pueden tener que ver con la educación o pueden tener que ver con el medio ambiente y su preservación. Y entonces esas comisiones son las que elaboran informes de sus acciones de fiscalización que se discuten en el Parlamento. Algunas, la mayoría, al nivel de las propias comisiones, con presencia de los principales dirigentes del país. Pues los ministros sí están obligados a ir a las sesiones del Parlamento, a escuchar las cosas que tienen que ver con su administración. Y bueno, los temas más relevantes sí se discuten en sesión plenaria porque son los temas que llevan acuerdo o aprobación de leyes. Así es más o menos cómo funciona el Parlamento cubano. Es tan distinto a lo que tenemos aquí que yo quedo cuadraplégica y anonadada, porque aquí se llenan los bolsillos, aquí se hartan, aquí sí es profesión. Aquí ser político es una profesión que te en Cuba lo que reparten es trabajo, dinero no. Y tú me estás hablando de trabajo aquí. Mucho trabajo lo que reparten ahí. Y estás hablando aquí de algo que me llamó la atención, y es que hay distribuciones por... Hay segmentos que están obligados a estar no representados tanto como presentados también. Es decir, gente por edad, los grupos etarios, inclusive por pigmentación. Eso es decir, que estando en una sociedad como la puertorriqueña, que yo cualifico y califico de ser muy oblicua, eso sería no casi nada, eso será un insulto. El tú decir que tú tienes a un grupo de senadores, que es como le llamamos aquí, ¿verdad? A ese sistema de representación. Usted está aquí porque usted es negro. Sí, pero a ver, no funciona exactamente así. Ajá. O sea, la gente está por sus méritos personales. Fíjate, la gente está por sus méritos personales. Lo que pasa es que tú, si vas a elegir entre 5 personas del mismo sector, de la cultura, y de similares méritos, de similar trayectoria, entonces no puedes escoger siempre a los más claritos. Tú tienes que decir, voy a coger uno clarito, voy a coger una negra, voy a coger uno mestizo, porque la población de Cuba, tiene ese arcoíris de colores. Claro, aquí de la misma manera igual aquí. Que si te fijas solo en la extensión de la trayectoria, entonces tendrías un parlamento anciano.
No puedes poner a competir, por ejemplo, a la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, que no solo es diputada de la Asamblea Nacional, ¿Oh, sí? que es miembro del Consejo de Estado, Mira qué maravilla. que es el órgano, un órgano de 21 miembros, que es el que dirige el país entre sesión y sesión del Parlamento. Bueno, la presidenta de la Federación de Estudiantes, que tiene 21 años, no puede competir, no sé, con Ramiro Valdés, que tiene 76, que es comandante de la Revolución. Claro. Entonces, necesariamente tienes que buscar que haya también una representación Porque generacional. hablaste ahorita de que la población de pigmentación oscura es de un 38%, ¿no? De un Dentro. 36. Dentro de la asamblea. Claro. Ajá, Un ajá. 36 de los cuales No, en la República, ¿no? 10,3, un 36 de los cuales, aclaro, porque Cuba no está exenta de esas estrategias de blanqueamiento ideal que tenemos los caribeños, un 10,3% se declara negro y un 26%, 25,9% exactamente, se declara mestizo. Ajá. Y alrededor de un 65% se declara blanco. El 10% no tiene discusión. Todo lo demás, tú sabes que es relativo. Sí. Y entonces en el Parlamento hay un 38%, que es un 2% superior a la presencia declarada de negros y mestizos en el censo del país, en las estadísticas sociales. O sea, que se parece acá. Se parece. El Sí. Parlamento, se trata de que el Parlamento se parezca al país que dirige. Sí. Y aquí no, esa deliberación no existe, No existe. en nuestra forma de figurar el mundo en sociedad. Lo que se me hace curioso es que usan la palabra mestizo. Yo pensaba que mestizo era más bien de países más indígenas, ¿no? y que mulato era más hacia el Caribe, pero ustedes usan mucho el término mestizo. En el habla cotidiana se dice mulato, pero como esa es una terminología peyorativa, Claro. recordemos de dónde Como viene la el vocablo mula. mulato, Exacto, de mula. que viene de la mula, que es el pariente estéril del caballo y el burro. Ajá. En las estadísticas oficiales y en la información oficial no se usa el vocablo mulato, se usa el vocablo mestizo, que es más respetuoso. Ok. Aunque la gente a nivel popular se dice mulata. Y Mulata transmite mulato. un mezcla. Total, que la Exacto. humanidad toda es mezclada. Toda, Toda es mestiza. absolutamente Mezclado. Y en Cuba se usa la palabra trigueño. Sí, para denominar a los blancos sospechosos. Me encanta. Los blancos sospechosos son trigueños. Me encanta. Yo digo que son los blancos amulatados. Exacto. Eso está más que bien. Nos tenemos que ir. Aquí el director del tiempo, ¿verdad? Nuestro jefe del tiempo, Sixto Ortiz, nos está marcando que ya llegamos al final del programa, pero ha sido seguiremos fascinante. en otras tierras. Sí, seguiremos en otras tierras. Le hemos pasado súper bien. Me alegro tenerte aquí en Puerto Yo también la he Rico. pasado muy bien. Ojalá podamos llegar a los niveles que ha avanzado Cuba, ¿verdad? Y que nos corresponde como ¿Por qué país. no? Cada cual en lo suyo, pero nosotros estamos aquí dispuestos a La vida es de a esos venir. cambios y vamos para adelante. Gracias 1.000.000, Zuleika. El éxito de Casa de las Américas con mujeres así ya está garantizado. Y gracias Con por esta- enseñarnos. Sí. Y que porque también es parte de la vida, ¿verdad? El aprendizaje y siempre muy alegremente contaminados. Y aquí se lleva para La Habana este trabajo fascinante dedicado a Julia de Burgos de nuestra cantante oficial, Lucecita Benítez, Luz en Julia. Precioso. Un CD precioso y otros más se lleva. Muchas gracias por invitarme. Me llevo una gran colección de clásicos de la bueno. música popular puertorriqueña, desde los años 40 hasta ayer mismo. Hasta y ayer es mismo. uno de los mejores regalos que me han hecho en mi Lo vida. sé. Se lo agradezco mucho a Lester. A Lester Nurse, el profesor Lester Nurse, que le estuvo grabando. Así que mil gracias, Sixto Ortiz, por tu tiempo y seguimos adelante. Buenas Gracias a los que tardes. nos escuchan. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.